con el teorema de Clapeyron, que constituye el punto 1.5 del capítulo 1 de teoremas fundamentales. Consideremos entonces un sólido elástico, como esta figura que está acá en la pantalla, al cual se le puede aplicar el principio de superposición, existiendo una relación lineal entre cargas y desplazamientos. Vamos a aplicar un sistema de cargas P1, P2, PI, PN, y sean delta 1, delta 2, delta I, delta N, los corrimientos correspondientes con las cargas, es decir, aquellas a lo largo de los cuales las cargas producen trabajos. Y delta 1 raya, delta 2 raya, delta 3 raya, los corrimientos reales. Si las cargas se aplican gradualmente, los valores absolutos de los trabajos externos y trabajos internos serán iguales y dependerán únicamente del estado final de cargas y desplazamientos y no del orden en que se apliquen las cargas. Vamos a asumir que las cargas las aplicamos con un incremento porcentual similar a todas ellas mediante un cierto parámetro alfa, que crece de un valor 0 a un valor 1. Esto se denomina carga proporcional, donde todas las cargas aumentan el mismo porcentaje en cada incremento de tiempo. Bueno, ese parámetro alfa lo podemos considerar, por ejemplo, 0,1 de P y será un 10% de la carga, 0,2 de P será un 20% de la carga y así sucesivamente. En un instante t estarán aplicadas las cargas alfa por P1, alfa P2, alfa PI, alfa P sub n, a lo que le corresponderán los desplazamientos alfa delta 1, alfa delta 2, alfa delta I, alfa delta n. Al crecer las cargas, un diferencial de alfa por P1, diferencial de alfa por P2, diferencial de alfa por PI y diferencial de alfa por PN, se producirán incrementos de desplazamientos. También diferencial de alfa delta 1, diferencial de alfa delta 2, diferencial de alfa delta I, diferencial de alfa delta N. Y se producirá un incremento en el trabajo externo igual al incremento de la energía de deformación acumulada en el sistema, que lo podemos cuantificar de la siguiente forma. Diferencial del trabajo externo igual a la energía interna igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de la carga por el desplazamiento, el incremento de desplazamiento, más un diferencial de segundo orden que corresponde al producto de las cargas a lo largo de su propio recorrido. O sea, este iría sobre 2, pero como es un diferencial del segundo orden, no lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a despreciar. Quedando entonces la expresión del trabajo diferencial del trabajo externo igual al diferencial de la energía interna acumulada durante ese incremento de carga, alfa por diferencial de alfa por la sumatoria igual a 1 hasta n de PI por delta I. Si queremos el trabajo o energía total durante todo el proceso de carga, será trabajo total igual a energía interna acumulada igual a la sumatoria de PI por delta I desde I para I variando de 1 hasta n por la integral de alfa diferencial de alfa variando alfa entre 0 y 1 como ya hemos dicho. Luego cuando haga esta integral va a quedar alfa cuadrado sobre 2, entre 0 y 1 me queda entonces un medio y ese es un medio que aparece aquí en esta expresión. Entonces el trabajo externo igual a la energía igual a un medio de lo que está entre corchetes, que es el producto de las cargas por el valor final de los desplazamientos. ¿Sí? Tenemos que ver aquí que si PI es una fuerza, delta I va a ser un corrimiento, o sea, un vector de un desplazamiento, y si PI fuera un momento, esto será una rotación. El delta I será una rotación. Supongamos entonces que nuestro sólido elástico ahora es una cierta viga, por ejemplo, simplemente apoyado con un sistema de cargas P1, P2, PI, PN. Estos serán los desplazamientos delta 1, delta 2, delta I, delta N. Luego el trabajo, que es igual a la energía interna acumulada, va a ser igual a un medio de P1 por delta 1, más P2 por delta 2, más PI por delta I, más PN por delta N. Y acá hay que hacer una salvedad. Delta 1, o sea, este corrimiento delta 1 es debido a todas las cargas. O sea, delta 1 es debido a carga P1, P2, PI, PN. Cualquiera de estos corrimientos son debido a todas las cargas. Entonces, podemos enunciar el teorema de Clapeyron como
el trabajo desarrollado durante la carga de un sólido elástico por un sistema de cargas en equilibrio es independiente del orden de aplicación de las fuerzas o de las cargas, y su valor es igual a la mitad de la suma del valor final de las cargas por el valor final de los desplazamientos correspondientes de sus puntos de aplicación. Otra forma es a través de los coeficientes de influencia o flexibilidad, que nosotros los vamos a llamar delta sub ij. Podemos expresar el corrimiento de un punto I cualquiera bajo un sistema de cargas como el corrimiento del punto I de una carga unitaria en 1 por el verdadero valor de la carga, más el corrimiento de un punto I de una carga unitaria en punto 2 por el verdadero valor de P2, más el corrimiento de un punto I debido a una carga unitaria en I por el verdadero valor de la carga PI, más el corrimiento de un punto I debido a una carga unitaria en N por el verdadero valor de la carga Pn. Si lo escribimos en forma sumatoria, va a ser sumatoria de J igual a 1 hasta N de PJ por delta IJ. ¿Sí? Si queremos evaluar el trabajo, recordando que el trabajo era igual a un medio de PI por delta I, introducimos esta expresión de delta I en ese delta I del trabajo y vemos que llegamos a una función cuadrática de las cargas, un medio de la sumatoria de PI igual a 1 hasta N por la sumatoria de J igual a 1 hasta N de PJ por delta IJ. Es decir, hemos expresado el trabajo o la energía interna como una función cuadrática de las cargas a través de los coeficientes de influencia. Similarmente, se puede definir unos coeficientes K sub IJ que nos den una expresión cuadrática de el trabajo en función de las cargas, de los desplazamientos al cuadrado, ¿sí? En función de los desplazamientos al cuadrado en lugar de las cargas al cuadrado. Y aquí, para entender el concepto de la coeficiente de influencia, supongamos una viga, la misma viga que vimos hoy, simplemente apoyada con una cierta carga Pi1 igual a 1 en este punto. Entonces, bajo la carga tenemos delta 1, 1, que es el corrimiento del punto 1 de una carga unitaria en 1. Bajo la carga P2 que tenemos un delta 2, por eso el primer subíndice, el corrimiento bajo la carga P2, debido a quién? A la carga unitaria en 1. Este sería el corrimiento en correspondencia con PI, pero debido a quién? A la carga unitaria P1 igual a 1. Y lo mismo ocurre con el punto N, donde este corrimiento acá está bajo la carga Pn, pero el corrimiento es delta N debido a una carga unitaria en 1. Análogamente podemos aplicar una carga P2 igual a 1 y tendremos bajo la carga P2 corrimiento delta 2, 2, el coeficiente de influencia delta 2, 2. Corrimiento en punto 2 de una carga unitaria en 2. En el punto 1, o sea, en correspondencia con la carga P1, tendremos delta 1, 2. En correspondencia con la carga I tendremos delta I2. Y en N tendremos delta N2, o sea, el corrimiento en punto N de una carga unitaria en 2. Lo mismo vamos a hacer para la carga PI y para cargas PN. Fíjense que bajo la carga PN es delta NN. Acá será delta IN, está mal esto, delta 2N y delta 1N. Luego podemos escribir el corrimiento del punto I como P1 por delta I1 más P2 por delta I2 más PI por delta II más PN por delta IN. O sea, el corrimiento de una carga unitaria por el verdadero valor de la carga.